Hola, buen día. En este quinto video sobre los fundamentos de cómo realizar una auditoría energética, vamos a hablar sobre un ejemplo específico para cálculos de consumo de vapor. La razón por la que hacemos esto es porque el vapor tiene ciertas propiedades termodinámicas muy diferentes a otras fuentes de energía. Además, nos servirá como ejemplo para ver qué datos hay que tomar de una fuente de energía para hacer la auditoría energética. Vamos a imaginarnos esta situación. Nosotros tenemos un vaso que está a 0 grados centígrados. Estamos con presión atmosférica y la masa que tenemos es de 1 kilogramo, es decir, un litro de agua. El agua a 0 grados centígrados puede ser sólido, es decir, hielo, o líquido, agua. En este caso es líquido, agua. Para calentarla 1 grado centígrado necesitamos darle 4.186 kilojoules de energía térmica. Esto es su calor específico. Obviamente, para elevarlo 2 grados centígrados tendríamos que darle el doble de energía, es decir, 8.372 kilojoules. Si queremos elevarlo 10 grados centígrados tendría que ser 41.86 kilojoules, y si lo queremos subir 100 grados centígrados sería 418.6 kilojoules. Esto se representa en la siguiente gráfica, en donde tenemos de un lado, en el eje de las X, la energía que va recibiendo el sistema, es decir, el agua, y en el eje de las Y, es decir, lo vertical, la temperatura. Vemos cómo comenzamos con 0 energía y 0 temperatura. Y conforme vamos dando temperatura, conforme vamos dando energía, la temperatura va subiendo. En el momento en que se les dan 418 kilojoules, la temperatura alcanza los 100 grados centígrados. Ahora pensemos en la misma situación, solamente que con el agua a 100 grados centígrados. Seguimos estando a presión atmosférica y ahora tenemos 1 kilogramo de agua a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados el agua puede ser líquido, es decir, agua, o puede ser gas, vapor. En este caso sigue conservando su estado líquido. El calor que le acabamos de dar es un calor llamado calor sensible. El motivo de este nombre es porque es un calor que se siente. Nosotros, las personas, podemos detectar la diferencia entre el calor cuando tiene 10 grados, 20 grados, 30 grados, y conforme le vamos dando más calor va cambiando la sensación que tenemos del material. Se va volviendo más caliente. Es un calor que nosotros sentimos. Por eso se llama calor sensible. Otro nombre que se le da a este calor es entalpía del agua. Entalpía es simplemente calor cuando la presión es constante. En todo caso, para la finalidad de este video, cuando hablemos de calor, energía térmica o entalpía, nos estamos refiriendo a la misma unidad. Otra cuestión que sucede es que el agua aumenta su volumen cuando se calienta, aproximadamente un 5% cuando llega a los 100 grados centígrados. En este momento, si nosotros le damos más energía al agua, el agua no va a poder absorber más energía en su estado líquido y va a usar esa energía para comenzar a convertirse en gas, es decir, en vapor. En este cambio no habrá diferencia de temperatura. En otras palabras, cambiará a vapor y el vapor tendrá la misma temperatura que el agua. Esto se le conoce como punto de ebullición. En una caldera de vapor, el agua que está abajo de la caldera y el vapor que está en la parte de arriba tienen exactamente la misma temperatura y la misma presión. Esta parte es importante entenderlo, porque en el proceso también sucede lo mismo.
si llega condensado en lugar de vapor, va a tener la misma presión y la misma temperatura que el vapor y nos puede engañar. La diferencia entre el vapor y el condensado o el agua caliente es la capacidad para transmitir calor, y eso no se puede medir fácilmente desde el exterior. Otra forma de llamar a este punto, al punto de ebullición, es el punto de agua saturada, porque está saturada de energía. Y la cantidad de energía necesaria para cambiar 1 kilogramo de agua de 100 grados centígrados a 1 kilogramo de vapor a 100 grados centígrados, esto es, cambiar de estado sin aumentar la temperatura, es 2256.4 kilojoules. Esto es por cada kilogramo. Ahora lo vemos en esta gráfica, en donde se va dando la energía y la temperatura se mantiene igual. Eso es la línea horizontal azul que vemos en la parte superior de la gráfica. El calor que nosotros le acabamos de dar es un calor llamado calor latente. Latente quiere decir oculto, y es un calor oculto porque no tiene una manifestación en su temperatura. Le estamos dando calor, pero no está cambiando la temperatura. Otra forma también de llamar a este calor es entalpía de vaporización, y es el nombre que probablemente ustedes vean en libros de texto o en literatura técnica especializada. Entalpía de vaporización. La suma del calor sensible, o sea, el calor del agua, y el calor latente, o sea, el calor que se necesitó para convertirlo en vapor, se le conoce como calor del vapor o calor total del vapor. Si usamos la forma técnica de llamar esto, quiere decir que la entalpía del agua, la energía del agua, y la entalpía de vaporización, la energía que usamos para convertir el agua en vapor, al sumarlos nos da la entalpía del vapor, o sea, la energía total que tiene el vapor. En esta gráfica se muestra con distintos colores. El calor sensible está representado en verde, en donde vemos que es la energía que va desde 0 hasta 418.6 kilojoules. El calor latente son los 2256 kilojoules adicionales que se le dan. Como ya partimos de 418.6, tenemos una energía total de 2675 kilojoules. Y la suma total, es decir, los 2675, se le conoce como calor del vapor. Exactamente lo mismo, con los nombres técnicos, sería entalpía del agua, el calor que absorbe el agua, entalpía de vaporización, esto es la energía para convertir de agua a vapor, y la entalpía del vapor, que es la energía total que tiene el vapor desde el agua que se calienta hasta que se convierte en vapor. El vapor, cuando está a 100 grados centígrados a presión atmosférica, se le conoce como vapor saturado. Esto en relación con el agua saturada, es decir, es el punto en donde el vapor y el agua tienen la misma temperatura y se puede intercambiar de uno a otro. El agua se le conoce como agua saturada. La principal diferencia, entre otras, que tiene el vapor y el agua a 100 grados centígrados es el volumen. El vapor ocupa 1694 veces más volumen que el agua. Dicho de otra forma, si yo tengo 1 kilo de agua, eso va a ocupar 1 litro de espacio. Si yo tengo 1 kilo de vapor, es decir, si ese kilo de agua yo lo convierto completamente en vapor, me va a ocupar el volumen de 1694 litros.
más de 1,5 metros cúbicos. El vapor ocupa muchísimo más espacio que el agua. Si nosotros comenzamos a calentar el vapor más allá de su punto de saturación, podemos elevar la temperatura del vapor. Esto se le conoce como vapor sobrecalentado. En este video no veremos las cargas térmicas de vapor sobrecalentado, pero lo mencionamos como un dato cultural para que tengan referencia para cuestiones futuras. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en un sistema que no es presión atmosférica, que tiene más presión que la presión atmosférica? Si tiene más presión que la presión atmosférica, lo que va a suceder es que el agua no va a hervir a 100 grados centígrados, sino va a hervir a 110 o a 120 o a 130, 40, 50, dependiendo de la presión. Entre más presión tenga el sistema, la temperatura a la que va a hervir el agua va a ser mayor. Si tenemos aproximadamente un bar de presión manométrica, el agua va a hervir a 120 grados centígrados. Y con 120 grados centígrados se va a necesitar dar más energía al agua para que pueda llegar a esa temperatura. En este caso, el calor sensible o la entalpía del agua sería 503.3. La entalpía de vaporización o calor latente sería 2202.1. Y la energía del vapor, la energía total o la entalpía del vapor, estas tres cosas son las mismas, sería 2705.4 kilojoules. En esta tabla se muestra cuáles serían las distintas temperaturas, entalpías del agua, vaporización y vapor, y así como la densidad a distintas presiones manométricas. A una presión manométrica estrictamente de 0 bar, el agua no hierve a 100 grados centígrados, sino a 99.97 grados centígrados. La entalpía del agua sería 418.54, la entalpía de vaporización 2256.47 y la entalpía del vapor 2675.02. La densidad 0.5976 kilogramos por metro cúbico. Estas tablas se encuentran en cualquier libro de termodinámica universitaria o se pueden encontrar en aplicaciones de celular, páginas de internet. Hay que notar varias cosas en esta tabla. Primero, entre más alta es la presión, más alta es la temperatura. A 0 bar es prácticamente 100 grados. Con 1 bar de presión es 120.4. Con 2 bar, 130.67. A 3 bar, 143.72. Y así sucesivamente. La entalpía del agua también va subiendo, como es obvio. Entre más se necesite calentar el agua va a necesitar más calor. 418, 505, 561 y 604 son los valores. Una parte muy interesante es la entalpía de vaporización. Si se fijan, la entalpía de vaporización va disminuyendo. A 0 bar es 2256. A 1 bar, 2200. A 2 bar, 2163. Y a 3 bar, 2133. Y va disminuyendo conforme la presión va aumentando. Ojo, la entalpía de vaporización es la entalpía que nos va a permitir realizar los procesos de intercambio térmico con el vapor. Dicho de otra forma, la entalpía de vaporización o calor latente es el calor útil para los procesos de vapor. Esto quiere decir que el vapor, entre más caliente esté, entre mayor sea su temperatura, tiene menos energía disponible. Voy a repetirlo otra vez.
El vapor, entre más alta tenga su temperatura, menos energía disponible tiene para calentar. Esto suena contradictorio, pero no lo es. El vapor, conforme va aumentando su temperatura, va disminuyendo la cantidad de energía que tiene para calentar rápidamente. Es por eso que en algunos procesos conviene calentar con presiones bajas y temperaturas bajas a que con temperaturas altas. ¿En dónde está el punto ideal de calentamiento? Depende de muchos factores y no lo vamos a ver en este video, pero es importante entender que no siempre que calentemos más el vapor va a calentar mejor. Tampoco hay que irse muy abajo en la temperatura, porque si no, no va a haber una buena diferencia y una buena transmisión de energía entre los sistemas. El siguiente punto a notar es la densidad del vapor. Entre más es la presión, la densidad cambia muchísimo. La densidad del agua prácticamente no cambia con la presión. La densidad del vapor cambia bastante con la presión. Prácticamente es el doble de densidad cuando ponemos un bar de presión. Y con 3 bar ya tenemos 2 kilogramos por metro cúbico. Esto es principalmente importante cuando hacemos medición en las tuberías de vapor, porque medimos el volumen. Entonces, conociendo el volumen, tenemos que conocer con mucha exactitud la densidad del vapor que está pasando para poder calcular la masa. Las variables con las que vamos a trabajar son las siguientes. En la izquierda son las variables con las que hemos trabajado en los videos anteriores para hacer la auditoría energética. Y a la derecha son las variables con respecto a la energía del vapor. Q, con el subíndice de vapor, quiere decir el flujo másico de vapor, o sea, cuántos kilogramos por hora o kilogramos por segundo tenemos de vapor. H va a significar la entalpía, o sea, una forma de calor del vapor. HF quiere decir cuál es la entalpía del agua, cuánto es la energía que tiene el agua para generar el vapor. HFG es la entalpía de vaporización, esto es la entalpía necesaria para convertirse en vapor, dicho de otra forma, calor latente. Y HG es la entalpía del vapor. La forma de entender por qué son estos subíndices: HF es H fluid, o sea, la entalpía del fluido. HFG es H fluid gas, o sea, la entalpía del cambio de un fluido, agua, a un gas. Y HG es la entalpía de un gas. Finalmente, la letra Rho, griega, que parece P, va a significar la densidad. ¿Qué cálculos vamos a hacer? ¿Para qué sirven estos cálculos? Estos cálculos van a servir cuando hay un calentamiento indirecto. Ahí lo que vamos a utilizar es la entalpía de vaporización. Esto quiere decir cuando el vapor no entra en contacto directo y no se queda con la sustancia, sino que entrega su calor latente y después sale por medio de trampas de vapor. Cuando hay inyección directa de vapor, vamos a tener el intercambio del calor latente, pero luego el agua caliente se va a quedar dentro del sistema y va a haber un intercambio térmico del calor sensible. Dicho de otra forma, cuando nosotros inyectemos vapor, vamos a tener la entalpía de vaporización más un porcentaje de la entalpía del agua. Vamos a ver cómo calcular el flujo de vapor. Primero necesitamos recordar cuál es la ecuación de potencia para un sistema de calentamiento. Es la masa multiplicada
por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperatura inicial y final, dividido entre el tiempo que toma realizar este cambio. Este ejemplo que hemos visto en los otros videos, en donde tenemos un tanque de 100,000 litros de agua que queremos calentar de 25 a 40 grados centígrados en 30 minutos. Conocemos los datos técnicos y podemos sacar el valor exacto. La potencia sería 3.488. Si queremos saber cuánto vapor requerimos para hacer este calentamiento, lo que necesitamos es dividir la potencia entre el calor latente, es decir, la entalpía de vaporización. Esto suponiendo que es un intercambio indirecto, es decir, que el vapor no entra al agua, sino que se hace por medio de serpentines, intercambiadores o cualquier sistema que no permita que el vapor y el condensado se quede en el sistema. En este caso, vamos a usar vapor de 10 bar. El vapor de 10 bar tiene una entalpía de vaporización de 1999.4 kilojoules entre kilogramo. Esto quiere decir que el flujo de vapor necesario es el siguiente. Es la división de 3.488, la potencia necesaria para calentar, entre la entalpía de vaporización, 1999.4. El resultado es 1.744 kilogramos por segundo, que es igual a 6.280 kilogramos por hora. Dicho de otra forma, para calentar 10,000 litros de agua de 25 a 40 grados centígrados en 30 minutos con vapor saturado a 10 bar, necesitamos un flujo equivalente a 6.280 kilogramos por hora. Esto sin contar pérdidas, calentamiento de recipiente, ni nada más. Si nosotros hacemos lo mismo, pero con vapor saturado a 3 bar, la entalpía de vaporización va a ser mayor. Ya no es 1999, ahora es 2133. Si hacemos el mismo cálculo, vamos a tener que requerimos 5.886 kilogramos hora de vapor. Al bajar la presión, disminuye la cantidad de vapor que vamos a utilizar. La siguiente consideración es ver si el sistema de calentamiento puede funcionar con esta temperatura. Para el sistema de calentamiento lo que vamos a usar es la ecuación de la transmitancia térmica. La potencia de la transmitancia térmica es el área multiplicado por la transmitancia térmica por la diferencia de temperatura entre la temperatura de un sistema y la temperatura del otro. Nosotros sabemos que requerimos un cambio de 3.488 kilowatts para calentar el agua. Y conocemos la diferencia de temperatura, en donde la parte caliente está a 144 grados. Esto es la temperatura del vapor a 3 bar. Y la parte fría es el agua en su estado más frío, que es 25 grados centígrados. Con esto nosotros conocemos el delta T, que es 119 grados centígrados. Al conocer estos valores y conocer la entalpía de vaporización y los tiempos, podemos ver cuáles son los sistemas de calentamiento que podemos usar y qué beneficios o desventajas pudieran tener. Si nosotros lo hacemos con un serpentín, vamos a tener esta consideración. La energía es lo que ya dijimos, 3.488 kilowatts. El delta T, la diferencia entre la temperatura caliente, o sea, la temperatura del vapor, y la temperatura fría, la temperatura del agua, es 119 grados centígrados. Y este sistema va a tener una U
o sea, una transmitancia térmica de 900 watts entre metro cuadrado grado centígrado. Recordemos que la transmitancia del agua sin forzar es aproximadamente estos valores, en donde puede ser como un máximo 1500. Si hay algo de agitación, es probable que vaya a estar cerca de estos valores. Con esta información, sacamos que el área total que se necesita para que esta transferencia sea de manera efectiva es 0.0325 metros cuadrados. Con esto podemos calcular cuántas vueltas necesita el serpentín, qué tanto espacio y qué grosor debe de tener. Si nosotros usamos un método de intercambio más efectivo, como puede ser un intercambiador tubo-coraza, lo que vamos a tener es una U mayor, o sea, una transmitancia térmica mayor, porque el agua y el vapor, al pasar por estos tubos, van a tener mayor turbulencia y van a tener más intercambio de energía. La U en un sistema de esta naturaleza va a ser aproximadamente 3000 watts entre metro cuadrado grado centígrado. Con esto vamos a necesitar un área muchísimo menor, 0.0097 metros cuadrados. Si utilizamos un intercambiador más eficiente, como puede ser un intercambiador de placas, la transmitancia térmica, es decir, la U, va a ser mayor. Por lo tanto, vamos a requerir menos área y va a ser más efectiva la transferencia de energía. Un valor U típico de un intercambiador de placas es 5000 watts entre metro cuadrado grado centígrado. Esto nos daría un área de 0.00058 metros cuadrados, prácticamente la mitad del intercambiador de tubo coraza y menos de una décima parte del serpentín. Lo importante de seleccionar el intercambiador es conseguir la transmitancia térmica del mismo y las características técnicas que puedan tener. Cada intercambiador tiene sus beneficios y sus problemas. Hay que revisar con mucho detalle qué es lo que se quiere hacer y cuáles son las características de las sustancias que se quieren calentar para poder sugerir cuál es el intercambiador térmico ideal. Sea tubo coraza, placas, serpentín, enchaquetado o cualquier otra de las opciones existentes. ¿Cómo vamos a tomar los datos? Voy a repetir lo mismo que he dicho en otros videos. Necesitamos verificar las fuentes de información, es decir, necesitamos ver qué es lo que nos dicen los usuarios del proceso, cuáles son las lecturas de los equipos, cuáles son lo que nos dicen los sensores externos y si hay documentación de auditorías anteriores, ingeniería o la placa de datos de los equipos que estamos observando. Si nosotros tenemos la información corroborada por 2 o 3 fuentes, podemos tomar como que es una información correcta. Si no, hay que investigar en dónde está la discrepancia, cuál es la información correcta y por qué está sucediendo esta discrepancia. Esto es la tercera vez que lo repito porque es una cuestión muy importante y es, al final de cuentas, la base de cualquier auditoría energética. Hay que suponer siempre el peor escenario. Es decir, si tenemos temperatura ambiente que pasa de 20 a 30 grados, hay que suponer que está a la temperatura que menos conviene al sistema. Si estas diferencias son muy grandes, hay que considerar hacer 2 cálculos independientes para cuando está en el peor escenario posible y cuando está en el mejor escenario posible. ¿Cómo vamos a tomar los datos? La parte de arriba se había comentado la tabla de arriba se había comentado en los videos anteriores, en donde vamos a tener la fecha de cuando estamos tomando la información, el usuario o el proceso que estamos investigando, cuál es la masa que queremos calentar, cuál es la temperatura inicial, la temperatura final, qué sustancia estamos trabajando, cuál es la temperatura interior, cuál es la temperatura exterior, la temperatura del medio ambiente y cómo es el exterior. O sea, si está aislado, si es de algún material en particular, si tiene algunas condiciones de humedad, viento o exposición al medio ambiente. ¿Cuáles son las dimensiones
del recipiente y notas que nos ayuden a entender con claridad qué es lo que está sucediendo. Además, necesitamos tomar información de la fuente de calor. De igual manera, la fecha y el usuario para saber a lo que nos estamos refiriendo. Y necesitamos conocer cuál es la fuente del calor. Esto es, si el calor es vapor, agua caliente, aceite térmico, fuego directo, resistencias eléctricas, etc. En el caso del vapor, necesitamos conocer cuál es la presión del vapor y, en todo caso, si podemos conocer el flujo. Esta información es raro que aparezca algunas veces en los procesos individuales, pero hay ocasiones en donde tenemos medidores que nos dicen con mucha claridad cuánto es el flujo que se está teniendo. Si lo tenemos, hay que registrarlo. ¿Cuál es el título del vapor? El título del vapor se refiere a qué tan seco es el vapor. Un título de 1 quiere decir que es completamente seco. Un título de 0.9 quiere decir que el 90% de la masa es vapor y el 10% es condensado. Ver si existe información técnica en las placas de datos con respecto a la U del equipo, o sea, la transmitancia térmica del mismo. Y notas en general que nos ayuden a entender que nos ayuden a entender cómo realizar los cálculos posteriores. ¿Dónde aplican los cálculos que estamos viendo? Obviamente en sistemas que sean calentados por vapor y que el vapor sea saturado, es decir, no vapor sobrecalentado. Otra cuestión importante para poder realizar estos cálculos es que el vapor debe ser un vapor seco, o sea, debe de tener un título entre 1 y 0.9. Si el vapor no está seco, estos cálculos van a ser muy diferentes y es probable que no se vaya a poder hacer el cálculo de esta forma. Hay formas de hacerlo, pero hay que tomar en cuenta cuál es el título del vapor. Calcular el título del vapor es algo complejo hacerlo de manera directa, pero podemos hacer estimaciones dependiendo de la instalación. Si tiene piernas colectoras, secadores de humedad y tiene las tomas de manera correcta, es probable que el título sea bastante bueno. En todo caso, hay que ver la instalación y revisar que los sistemas estén funcionando de manera correcta. Con toda esta información, nosotros podemos realizar una auditoría energética en un sistema de vapor con muy buen nivel. Con esta auditoría nosotros podemos saber dónde están los problemas principales y cómo corregirlos. Les agradezco mucho ver estos videos. Si tienen dudas o preguntas con respecto a cómo realizar una auditoría energética en sus plantas, o si ustedes desean que se realice una auditoría energética en la misma por una empresa externa, por favor contáctenos ya sea por medio de nuestro correo o en los comentarios de este video o por cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias.